Buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. En la clase de hoy hablaremos de un tema más cultural y de vida cotidiana que de política. De hecho, el protagonista es, según algunos historiadores, el más grande protagonista de toda la historia romana. No se habla de una persona, se habla de una institución que es el ejército. Uno podrá decir por qué Roma mantuvo y conquistó tan gran imperio. Claramente fue por la calidad de sus instituciones, la manera correcta de construir, de administrar, pero de alguna forma ese territorio no le fue regalado, ¿no? Tuvo que conquistárselo. Entonces, la construcción del imperio se debe principalmente a su ejército, ¿no? Ahora, siendo que el ejército romano todos pensamos conocerlo porque siempre se ve en las películas, al menos se ve alguna imagen, ¿no? De cómo caminan y todo. En realidad es más complejo de lo que creen, porque lo que se ve normalmente en las películas es el ejército que se llama Alto Imperial, es el ejército que se constituyó con los primeros emperadores entre el final de la República y el inicio del imperio. Pero tuvo una transformación muy larga, dependiendo del siglo, el ejército romano era diferente. Quiero empezar esta clase con esta parte de un texto de Giuseppe Flavio, creo que en español lo conocen como Josefo Flavio o José Flavio, y vamos a ver cómo ellos mismos describían la manera romana de luchar y de entrar a la guerra. Es un discurso que el general hace a sus soldados. Y este discurso es antes de la guerra contra los judíos, una de las muchas rebeliones que los judíos tuvieron contra de los romanos. Romanos, los llamo romanos porque comenzaré mi discurso recordándoles su tierra natal, para que sepan quiénes son y quiénes son los que estamos a punto de enfrentar. Me alegra ver el ardor que os anima, pero no quisiera que nadie temiera la gran desproporción numérica entre nosotros y ellos. A ustedes les recuerdo quiénes somos y quiénes son nuestros adversarios. Somos los únicos que, incluso en tiempos de paz, continuamos con ejercicios militares para ser mejores que nuestros adversarios en la guerra. ¿De qué servirían entonces los ejercicios continuos si tuviéramos que preocuparnos por la disparidad numérica cuando tenemos que enfrentar a un enemigo que no está adecuadamente preparado para las artes militares? Recuerda que lucharás en condiciones de superioridad, ya que estamos armados pesadamente y ellos están a la ligera. Estás a caballo y ellos están a pie. Tienes comandantes, centuriones, y ellos no tienen. Tanto es así que estas ventajas generan el efecto de multiplicar nuestro número, mientras que sus desventajas reducen drásticamente sus fuerzas. Las guerras no se ganan con enormes masas de hombres, aunque sean beligerantes, sino con el valor, aunque sea de unos pocos. Estos últimos, de hecho, pueden maniobrar fácilmente y apoyarse mutuamente. Por el contrario, los ejércitos gigantes pueden hacer más daño del que pueden recibir del enemigo. Los judíos se guían por su ardor, coraje y desesperación. Ayudan cuando las cosas van bien, pero se desvanecen, pero se desvanecen cuando encuentran pequeños fracasos. Nos guiamos por el valor y la disciplina que permanece hasta el final, incluso en la adversidad. Esto es prácticamente la descripción de los puntos fuertes que permitió al ejército romano de conquistar todo el mundo conocido a su época. Es la preparación militar que sigue en el tiempo de paz, es la calidad de sus generales y es el valor mismo que los soldados sabían que tenían. Podríamos llamarlo autoestima. En realidad, en el sentido bélico, es la seguridad de enfrentar y no tener que caer en pánico al momento de la batalla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se veía el ejército romano? Depende de la época, porque en la primera época, que es la monárquica, y el inicio de la época republicana, esto era el soldado típico. Se habla del príncipes y tenía la lórica amata, ese tipo de defensa, armatura que pueden ver, el gladius, o sea, en espada, pilum, que es la lanza, y el scutum, el escudo.
Esto no es exactamente el típico soldado romano que ustedes ven cuando se hace, por ejemplo, una película sobre Roma, ¿no? O cuando se hace alguna procesión o alguna reproducción de la pasión de Cristo. Los romanos no se ven así, ¿no? En cambio, el romano más famoso es seguramente este, que es el soldado de época alta imperial, y es el soldado que se volvió más famoso por culpa o gracias a Hollywood. Pueden hablar, pueden ver cómo estaba preparado leyendo esta pequeña parte del mismo autor, Giuseppe Flavio, sobre la guerra, y vamos a ver con qué iba la guerra. Todos partieron en silencio y en orden, cada uno permaneciendo en su lugar como si estuvieran en batalla. Los infantes llevan armadura lórica, cascos, casis o galea, una espada colgando a cada lado, donde la de la izquierda es más larga, gladius, que la de la derecha, puyo. Esta última no más larga que una palma. Los soldados elegidos que escoltan al comandante llevan una lanza, asta, y un escudo redondo, clipeus. El resto de los legionarios, una jabalina, pilum, y un escudo oblongo, scutum, así como una serie de herramientas como una sierra, una canasta, una hacha, que se llama dolabra, una hacha pequeña, un cinturón, un cuchillo, una cadena y comida por 3 días. Tanto es así que la infantería está cargada como bestias de carga. Esto es algo típico del soldado romano. Siempre está cargando todo lo que necesita. Vamos a ver a rato cuánto pesaba y qué tenía que transportar. Pero lo que hacía la gran parte del tiempo el soldado romano era caminar y cargar. Y cuando dejaba de cargar, empezaba a entrenarse. O sea, literalmente era una máquina, porque siempre estaba usando sus músculos. El soldado romano sigue con su evolución y al final de la época imperial, la que se llama época tarde imperial, lo podemos ver de esta forma. Realmente el soldado perdió casi completamente la referencia que nosotros vemos en las películas y se parece siempre más a un soldado de la Edad Media, ¿no? En esta foto que reproduce un soldado de esta época, pueden ver que tiene un yelmo diferente, la lórica amata con mangas, un lugar para la espada, un cíngulo para la semiespada, o sea, otro tipo de espada prácticamente. En su mano derecha lleva un asta y lo que parece una espícula, o sea, una gran jabalina, y el escudo que es un gran clipeo. Pueden ver que incluso el escudo cambia de forma. ¿Por qué estas transformaciones? Con el tiempo, los romanos enfrentaron diferentes pueblos y tuvieron que modificar su mismo estilo de combate. De hecho, esta fue la calidad mayor del ejército romano. Cada vez que encontraba dificultades, era flexible, se modificaba y así sobrevivía. Cuando terminó la época romana, la infantería, los soldados, perdieron su importancia porque ya el soldado mejor era el caballero, la persona que enfrentaba la guerra con el caballo. Entonces la infantería empezó a perder también su punto de fuerza y esto transformó la misma armadura y todo lo que llevaba el soldado. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaba dónde se encontraba estos soldados? La primera parte de la historia romana, la población era el ejército. O sea, cada vez que llegaba una guerra, el rey y luego los cónsules podían llamar a la guerra cualquier ciudadano. No importa si estabas preparado o no, y cada uno iba a la guerra con lo que tenía. Claramente, lo que tenía más dinero tenía todo lo que necesitaba y los que no tenían nada simplemente apoyaban al ejército. Esto cambió completamente con la reforma de Cayo Mario y de Augusto, creando un ejército de pocos profesionales y ocupados por muchos años. O sea, el ejército original se formaba solo durante la época de la guerra y podía durar desde algunos meses hasta algunos años en las guerras peores. En cambio, cuando nace el ejército profesional, la gente se queda en el ejército prácticamente toda la vida. Pero no todo el pueblo es un ejército, claramente. O sea, se divide y empieza a hacer la carrera militar, ¿de acuerdo? No todos podían entrar en el ejército. Tenían que
ser altos al menos 1,60 m, pero por la primera cohorte, o sea, el grupo de élite, tenía que ser alto mínimo 1,65 m. O sea, por su época era bastante alto, ¿ok? Y la conscripción, o sea, la leva militar, originalmente afectaba a cualquier varón entre 17 y 46 años, mientras que en el ejército profesional, quien quería entrar y empezar la carrera militar tenía que tener entre 17 y 23 años. Si ya te pasas de los 23 años, ya no puedes entrar porque te consideran ya viejo. Y es bastante triste, ¿no? Uno de 25, 26 no se considera viejo. Su época sí. ¿Cómo empezaba la preparación? Los chicos romanos empezaban a ir al gym cuando tenían 12 años y ahí tenían que correr y empezar a utilizar algunas armas de madera porque no podían morir ya cuando eran pubertos, ¿no? Eran los esclavos los que acompañaban y seguían el entrenamiento de estos chicos. Cuando llegaban a la edad de 17 años, ya podían inscribirse en el ejército. Y una vez que estaban adentro, al menos a nivel formal, tenían que pasar un examen. Este examen se llamaba probatio. La probatio eran unas pruebas físicas que duraban 4 meses. Con esas pruebas se tenían que decidir si esta persona podía entrar en la tropa del ejército real o tenía que ser simplemente de soporte, porque no todos tenían condición física perfecta para ser soldado de Roma. No solo era alto lo suficiente, sino que también tu cuerpo tiene que aguantar. Cuando termina el examen, tenían que prestar el sacramentum, o sea, el juramento. ¿Qué es el juramento? Literalmente, tienen que jurar ser fiel a alguien. ¿Quién es este alguien? Durante la monarquía y la república, el juramento se hacía cada 1 de enero, primer día del año, y se hacía al comandante. Y en época imperial se hacía al emperador, porque el emperador representaba a toda Roma. Cuando el imperio se transformó en cristiano, los soldados tenían que jurar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, que prácticamente ya estaban jurando a Dios. Cuando terminaba el juramento, empezaba el entrenamiento real. O sea, lo que hicieron hasta ahora fue simplemente una entrada, ¿ok? Y este entrenamiento real también se acompañaba con un sello. Este sello era un tatuaje. El tatuaje que se ponía era normalmente el acrónimo que representa el Imperio Romano. El Imperio Romano jamás se llamó así en época romana porque el nombre real es SPQR. Este SPQR significa Senatus Populusque Romanus, que es, o sea, el Senado y el pueblo de Roma. Es la definición de Roma. Roma es el Senado y el emperador que representa el Senado y el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué sirve este tatuaje? Claramente demuestra que ya entraste, pero también tiene otros significados. El tatuaje permite también al soldado de ser reconocido una vez que entra en un lugar público. Imagínense un soldado que entra en una fonda, es probable que le ofrezcan la comida, porque claramente están agradecidos con él. Entonces puede haber descuentos, puede haber chicas también que se acercan al soldado, ¿no? Algunos además se ponían como tatuaje no solo el nombre del imperio, sino la legión en donde pertenecía, o incluso tenemos casos de gente que se hace el tatuaje de la batalla a la que participaron. Si ustedes participaron en una batalla enorme en donde Roma venció, quieren que todo el mundo lo sepa, entonces se pone el tatuaje con el nombre de la batalla, el lugar claramente, ¿no? Pero tenía también otro tipo de significado. El tatuaje era utilizado para evitar que la gente escapara, porque el soldado que escapa, una vez que es capturado, automáticamente hay que castigarlo. Normalmente se transformaba en esclavo o se podía matar. Entonces, una persona que tiene el tatuaje claramente no puede escaparse del ejército. Y ustedes dicen, bueno, sí se podía borrar. Ajá, muy bien. Al día de hoy tenemos láser, pero en esa época
la única manera de quitar el tatuaje era cortarte la piel. Entonces, si en esa época ven una persona que tiene cortada la piel justo donde está el tatuaje, pues es bastante sospechoso, ¿no? Entonces, es una manera que tiene el ejército de cuidar de sus soldados. ¿Cómo era el entrenamiento? Principalmente el soldado romano tenía que marchar, siempre caminar, caminar, caminar y caminar. Tenían dos tipos de pasos. El primer paso era 30 kilómetros y se hacía en 5 horas y se llamaba paso de soldado. Y el segundo era 36 kilómetros, siempre en 5 horas. Y ustedes podrán decir, bueno, esto sí lo puedo hacer, ¿no? 30 kilómetros en 5 horas es duro, pero no es tan brutal. Sí, pero ustedes puede ser que estén caminando con una mochilita. Ellos tenían que transportar 20 kilos de herramientas, que incluía comida, ropa y utensilios, y 15 kilos de coraza, de todas las armas y las protecciones. Total, 35 kilos. Imagínense ustedes caminar con 35 kilos durante 5 horas y tener que alcanzar 30 kilómetros. No, es una real tortura. Pero en esa época los hombres eran hechos de otro material, entonces sí se podía. Una vez que se alcanzaba la perfecta forma física, empezaba el entrenamiento con armas. Las armas que se utilizaban era claramente simulacro de las armas que tenían que usar en batalla. Principalmente se usaba gladio de madera. El gladio es esta espada corta, típica del ejército romano. Y el gladio de madera se utilizaba para golpear unos palos en la parte baja y, como pueden ver, se entrenaban a dar siempre el golpe de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque los romanos luchaban de esta forma. Siempre golpeaban de punta y siempre golpeaban en la parte baja. O sea, tenían que golpear a los muslos, los genitales y todo lo que está bajo el cinturón del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando piensan en el ejército romano, todos los escudos están protegiendo la línea y tienen que avanzar con la mano y golpear solo donde permite la salida. La manera bárbara de golpear era golpear de corte desde el alto hacia el bajo. Es la clásica manera en que uno en las películas ve que golpea uno que tiene espada, ¿no? Tiene la espada y la levanta y luego la baja para golpear al enemigo. Y esto para los romanos era estúpido, porque en el momento en que tú levantas la espada estás completamente descubierto. Te pueden matar en cualquier momento y tiene que ser o muy rápido o tener mucha suerte. En cambio, los romanos son muy eficientes. Golpean en la parte baja, cortan y abren arterias. Y de esta forma la persona no muere en ese momento, muere desangrándose, perdiendo sangre con una hemorragia. Y así los romanos alcanzan su objetivo, eliminar al enemigo. Y en cambio, el enemigo no puede golpearlos porque siempre están defendidos por el escudo. Para la defensa usaban un escudo de mimbre, como lo pueden ver en esta imagen, pero este escudo de mimbre pesaba el doble respecto al escudo normal. ¿Por qué? Porque claramente estaban preparándose. Una vez que entraban en la batalla, el escudo le parecía ligero. ¿Ok? Tenían, como ya les dije, que aprender a golpear el abdomen, las partes bajas, y a no golpear de corte. Y esto era lo que distinguía la lucha romana de la lucha de los bárbaros. Otras habilidades también eran necesarias. Por ejemplo, tenían que saber nadar, luchar con sus manos, o sea, sin armas, utilizar la honda, el arco y la jabalina. Además, tenían que levantar pesas, saltar canales, talar árboles, cortar arbustos y trabajar la madera. O sea, terminando la preparación más que soldados, eran casi artesanos. ¿Ok? En este caso, también las armas alternativas al gladio eran de madera. Por ejemplo, esta jabalina de madera pesaba el doble respecto a la que se utilizaba en la batalla. Los entrenamientos también necesitaban un espacio preciso y este espacio preciso tenía que ser llano porque no puedes entrenarte en colina. Por eso, el prototipo de este espacio es el Campo Marcio. El Campo Marcio o Campo de Marte es, como dice el nombre, el campo dedicado al dios Marte, el dios guerrero, ¿no? El Campo Marcio actualmente es una parte de Roma
pero es el prototipo del lugar donde se entrenaba el ejército. De hecho, cada ciudad sucesiva a Roma, cada ciudad que copió Roma o al menos tuvo referencias con Roma, tiene un campo Marcio o campo de Marte. Este campo Marcio es el lugar donde el ejército se entrena o se entrenaba. Yo vivo en una ciudad que se llama Vicenza, vivía en una ciudad que se llamaba Vicenza, y allá también está el Campo Marcio. Igual Florencia tiene un lugar que se llama Campo Marcio. Entonces, cada vez que encuentro una ciudad que lleve un nombre que se parece a Marte o Marcio, es porque ahí el ejército se entrenaba, ¿de acuerdo? Ahora, este espacio llano no era tan fácil de encontrar porque algunas veces el territorio era de colinas, ¿no? No hay ningún problema porque los mismos soldados que son bien machines crean el espacio llano. O sea, una vez que llegan en un lugar que tienen que adaptar a sus entrenamientos, ¿cómo se dice? Hacen todo llano, o sea, excavan y eliminan también colinas y este mismo trabajo de la tierra es parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque los obliga a usar sus músculos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tienen el espacio llano, empiezan a entrenar. Tenemos un ejemplo de este entrenamiento que nos llega directamente desde el Scipión, el africano. El Scipión es el protagonista y el ganador de la Segunda Guerra Púnica y fue seguramente un buen general. Gracias a este texto de Polibio podemos darnos cuenta de cómo se entrenaban. El primer día tuvieron que hacer marchar a los soldados con armas a velocidad de carga durante 30 estadios, 5,5 kilómetros. El segundo día se vieron obligados a limpiar y reparar sus armaduras revisando las tropas. Al tercer día se les dio el debido descanso. Al cuarto día se les hizo practicar duelos con espadas de madera cubiertas de cuero y botones para detenerlos. Otros en el lanzamiento de jabalinas, nuevamente usando botones para detener su penetración. Al quinto día empezó de cero con la misma serie de ejercicios. Al mismo tiempo, le preocupaba que los artesanos trabajaran para que no faltaran armas ni para ejercicios militares ni para una guerra. O sea, era un ciclo. Tenía entrenamiento, entrenamiento, descanso, otra vez entrenamiento y retomaba, ¿de acuerdo? Este tipo de entrenamiento se utilizó en la ciudad conocida como Nova Cartago. Nova Cartago ahora es Cartagena en España, ¿sí? El trabajo del soldado era lleno de cansancio, era muy cansado, porque tenía que prestar su servicio no solo en la época de guerra, sino en la época de paz como mano de obra. Eran los mismos soldados que tenían que construir los castra. Castra es el plural de castrum. Castrum es el nombre que los romanos usaban para sus fortalezas. De la palabra castrum llega la palabra castillo en cualquier idioma. Entonces los castra eran construidos por ellos y también las calles que los conectaban, así como el centro de algunas ciudades, porque algunas fortalezas se transformaron en ciudades como Colonia, Viena, Mainz, Budapest y Belgrado en Europa. Los militares vivían separados de los civiles y el cliché típico, el estereotipo típico del soldado era una persona que trabajaba un chingo y que siempre tenía hambre, siempre quería comer, era un dragón. Esta distancia entre militares y civiles se canceló en la época de Septimio Severo, porque Septimio Severo permitió a los soldados casarse durante el servicio y poder vivir con la familia. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo es posible que antes entonces no se casaban? No, los soldados antes de Septimio Severo no podían casarse, entonces vivían o convivían con mujeres, claramente tenían hijos, pero estas mujeres y estos hijos no eran reconocidos por el Estado. No es solo una cuestión de cariño, sino es una cuestión legal. Si tú mueres en el servicio, no puedes heredarle nada ni a la mujer ni a los hijos. ¿Por qué? Porque tu unión no fue oficial. Con Septimio Severo cambia todo. La gente empieza a casarse durante el servicio y empieza incluso a vivir en la misma casa con su familia.
Claramente, la gente que vive con su familia vive afuera de la fortaleza y adentro de la fortaleza viven, entre comillas, los solteros. ¿Ok? Esto no solo mejoró muchísimo el estilo de vida del soldado, porque finalmente tenía una vida íntima y también una vida reconocida, sino que regionalizó las legiones. Por un ejemplo bastante comprensible, imagínense un soldado que es de Italia y tiene que ir a defender la frontera con Siria. Adivinen con quién se casa, pues con una chica de Siria, ahí están. Entonces se enamora, encuentra una chica de Siria, se casa con la chica de Siria, tiene hijos con ella y su familia ya no es una familia de Italia, es una familia de Siria. Entonces su vida y su familia ya es parte del país que está defendiendo. Esto es lo que quiero decir cuando que se regionaliza. Antes de Septimio Severo, el ejército era un órgano neutral. El ejército defendía el imperio. Pero después, cuando la gente ya empieza a casarse, cada legión defiende una parte precisa del territorio. ¿Por qué? Porque ahí está tu familia y no te van a mover de ahí. Si tú tienes tu familia en Siria, no te obligan a defender la frontera con Alemania porque ya estás bloqueado ahí, ¿entienden? Esto es una parte del inicio de la crisis porque ya el ejército tampoco es flexible, pero es de todas formas un fenómeno que sí se realizó. Claramente los soldados hablaban latín, pero en el sector oriental también era frecuente hablar griego. Sorprende bastante el grado de alfabetización que algunos soldados alcanzaron, como nos confirmarían unas cartas que se encontraron en Vindolandia. La que están viendo ahora se llaman tablillas de Vindolandia y son literalmente tablitas de madera en donde escribieron cartas. Se encontraron cerca del muro de Adriano, o sea, en la que hoy se llama Gran Bretaña. En estas cartas había mucho chisme y también mucha información útil. Por ejemplo, un general que pide a otro general, por favor, tráeme cerveza porque ya se la acabaron. Una persona que fue invitada a una fiesta de cumpleaños y incluso el chisme con la casa. Por ejemplo, hay un soldado que escribe a su mamá y le dice, oye, ¿qué tal con el vecino? Seguramente pasó algo y él quería saber cómo terminó el chisme. Y también piden que entreguen más vino y más cerveza. Es una clásica persona que estaba lejos de su casa y que pide productos de su región, ¿de acuerdo? Estas cartas en algunos casos fueron hechas por mujeres. Hay un caso importante de una mujer que sabía escribir y algunos que generales, pero incluso soldados rasos, algunos podían escribir. Es algo increíble porque siempre pensamos que en el mundo antiguo la gente era analfabeta, en buena parte, ¿no? El ejército imperial se quejaba del hecho que no había muchos voluntarios, pero las dificultades con el pasar de los años también vieron necesario una diferente manera de ver dónde encontrar los soldados. Una manera para llamar la atención y para llamar siempre más voluntarios era prometer la ciudadanía. Los legionarios eran civis, o sea, eran ciudadanos. Y los auxiliares, que eran los provinciales, la gente que era extranjera, entraban en el ejército con la esperanza de volverse ciudadano. Después de una buena carrera, de 25 años normalmente, terminaba con ciudadanía. Esto fue prometido bajo el emperador Claudio. En la época tarda, también nacieron algunos especialistas. Por ejemplo, el Dicens Equitum, que era el maestro de equitación, el que tenía que explicarte cómo ir a caballo. El Campi Doctor, que es el entrenador en el campo, y el Armadura. Armadura era el maestro de armas. Esto demuestra también el grado de especialización del ejército, porque no era suficiente ser soldado general, también cada uno tenía su especialidad, ¿no? El arte de construir el campamento también se aprendió de afuera, como muchas habilidades romanas. Como ya vieron durante el transcurso del curso, cada vez que los romanos encontraban algo bueno, lo copiaban y casi siempre lo mejoraban. Lo mismo fue la construcción del campamento. ¿Adivinen quién lo inventó?
fue uno de los peores enemigos que Roma tuvo que enfrentar, que es Pirro. ¿Se acuerdan? Al inicio del curso vimos cómo Italia fue invadida por un rey griego, que es Pirro, rey de Epiro. Les dejo esta parte de texto para ver qué pasó. Pirro, rey de Epiro, fue el primero en establecer el uso de reunir a todo el ejército dentro de la misma estructura defensiva. Los romanos, por tanto, que lo habían derrotado en los campos de Ausini, cerca de Malevento, una vez que ocuparon su campamento militar y observaron su estructura, gradualmente llegaron a crear ese campamento que hoy conocemos. Además, les dejo esta parte otra vez de Giuseppe Flavio, en donde se entiende la importancia del campamento. Los enemigos no pueden tomarlos por sorpresa. Los romanos, de hecho, cuando entran en territorio enemigo, no vienen a la batalla antes de haber construido un campamento fortificado. No construyen el campamento donde pasa, ni en un terreno que no sea plano, ni todos trabajan ahí, ni sin una organización preestablecida. Si el suelo es irregular, se nivela. Luego, el campamento se construye en forma de cuadrado. El ejército tiene una gran cantidad de herreros y herramientas para su construcción. Entonces, una vez que construyen este campamento, los soldados empiezan a ponerse en orden centuria por centuria y empiezan a explorar el área todo alrededor buscando comida, agua y madera, 3 elementos fundamentales por mantener funcionante el campamento. Los soldados comían también todos juntos y también los ritmos de dormir y despertarse eran hechos por un instrumento musical que se llamaba bucina. Esta bucina se encontró en varios sitios arqueológicos y se pudo reconstruir al punto que podemos, por suerte, escuchar cuál era el sonido de una bucina. Cuando construían el campamento, también había una diferencia, porque algunos campamentos eran fijos y otros tenían que durar pocos meses en la época de defender esa frontera. Entonces, dependiendo si era fijo o no, cambiaba el tamaño, porque si el campamento se volvía permanente, el tamaño se reducía respecto al que era de pocos meses. El tamaño podía ser de 16 a 20 hectáreas, pero había algunas fortalezas que podían recibir 2 legiones, por ejemplo, la ciudad de Mainz en Alemania, en donde el tamaño era de 40 a 50 hectáreas. Cerca de los campamentos también se desarrollaban unos centros cívicos. Estos centros cívicos se llamaban canabe. Cuando encuentran una palabra latina que tiene la A y la E, se pronuncia como si fuera una E. Entonces, canabe. ¿Qué son las canabe? Las canabe son prácticamente un grupo de casas que tenían que, ¿cómo se dice? Alojar todos los que seguían el ejército. ¿Qué tipo de gente sigue el ejército? El ejército no está hecho solo de soldados, está hecho de seres humanos. Y esto me parece comprensible, ¿no? Pero a veces uno se olvida que el soldado es principalmente un ser humano, un ciudadano. Y en ese caso, tienen también necesidades diferentes. Por ejemplo, al lado del ejército siempre iban artesanos, herreros, mercaderes y prostitutas. ¿Por qué? Porque había exigencias diferentes. Entonces, cuando no estaban en el servicio soldado, también iba comprándose cosas o necesitaba servicios. Estas canabe lentamente podían transformarse. ¿Por qué? Porque las fortalezas se volvían un centro de difusión de la romanidad, del estilo de vida de Roma, incluyendo la lengua, los rituales y el comercio, y atraían siempre más actividades sociales y económicas. De esta manera, exportaba el estilo de vida de Roma en una tierra que no era romana o que se estaba transformando en romana. ¿De acuerdo?
No es solo este tipo de trabajadores que podríamos llamar del sector terciario, los que ofrecen servicios, sino también los granjeros. Porque imagínense, ustedes son granjeros. ¿Dónde prefieren cultivar la tierra? ¿En un lugar donde no hay seguridad o justo al lado del campamento romano donde tienes un ejército enorme que puede defenderte? Claramente es mejor tener la tierra cerca del campamento romano porque apenas llega el enemigo ya lo chingamos, ¿no? Entonces, el centro de transmisión de la romanidad era justamente el ejército cuando estaba en una región que no era la suya, ¿ok? ¿Cómo se podía transportar la comida para ellos? Normalmente la comida llegaba a través del mar o a través de un río. La comida jamás faltaba y esto es importante y es la diferencia principal entre el ejército romano y el ejército enemigo. El ejército romano come siempre. ¿Cuánto comía? Una legión que tenía 5.500 personas necesitaba de 12 toneladas de cereales a diario. ¿Cuánto tragan esta gente, no? Pero es porque necesitaban siempre producir el pan para todos. Solo en caso de una distancia breve entre el ejército y Roma, se transportaba la comida por tierra. O sea, normalmente el transporte llegaba por río o por mar. ¿Ok? Cuando llegaba el momento de partir, de irse, las buchinas, ese instrumento musical que escuchaban, daban la señal y los soldados empezaban a desmontar todo. Tenían que descomponer todo lo que era el campamento. Llegaba luego una segunda trompeta, segunda sonido, y esto tenía que decir que todos tenían ya que haber cargado lo que estaban transportando encima de los burros. Si el campamento es un campamento semipermanente, o sea, un campamento en donde estuvieron por varios meses, sino por algunos años, los romanos tenían que quemar las estructuras. ¿Por qué? Porque quieren evitar que el campamento termine bajo el ejército enemigo, porque el ejército enemigo puede conquistar el campamento y entonces ya tienen una fortaleza ya bien hecha. Entonces, cuando ellos quieren abandonarla, queman todo para evitar que se apropie el enemigo, ¿no? A ese punto llega una tercera llamada, es la última llamada, exactamente como pasa en el teatro, ¿no? Tercera llamada, ya empieza el espectáculo. Y en el caso de los romanos, la tercera llamada indica que ya es el momento de moverse. Entonces, cualquier persona está atrasada, ya tiene que apurarse y en chinga, porque ya se van moviendo. ¿Cómo se movían? Dependiendo del periodo, pero en el periodo de la República, los romanos marchaban en 3 líneas. Estas 3 líneas eran Astati, Príncipes y Triarii. Astati, Príncipes y Triarii representaban también 3 niveles sociales. Los Triarii eran los veteranos, los que ya tuvieron mucha experiencia y por eso se supone que no deberían luchar primeros porque son la última esperanza, ¿de acuerdo? Entre los grupos del ejército también estaba en medio los que se llaman impedimenta. Impedimenta es todo lo que estorba. Literalmente, impedir es lo que estorba, ¿no? Lo que bloquea. Y esto que estorba eran todas las maletas, toda la comida, las herramientas que no estaban cargando los soldados y que tenían que transportarse encima de animales. Ahora vamos a una de las partes más bonitas que claramente interesa a todos, que es que comían. ¿Por qué? Porque es normal, ¿cómo se dice? Tener fantasías sobre cómo comía, cómo vivía la gente de esa época, ¿no? Podemos decir fácilmente que el soldado romano comía bastante bien respecto a otros soldados. Tenía 3 comidas a diario. En el desayuno tenía pan o galletas de espelta, miel, queso, sobras de la cena, o sea que ellos también hacían recalentado, y a veces fruta, agua y vinagre o vino. Luego llegaba el almuerzo, en donde se podía comer verduras, manteca de cerdo, galletas y legumbres, y a veces pescado ahumado. Depende del área, claramente. Si estás en medio del desierto, el pescado te lo sueñas. Pero si estás cerca de un río, ahí sí se puede alcanzar. Terminamos con la cena. En la cena se come pan
o focaccia. La focaccia es un pan que todavía tiene algunas verduras o que tiene aceite de oliva. Es un pan típico de Italia y en general del Mediterráneo. Sopa de cereales, a veces come carne. Al principio se comía poca carne, pero cuando empezaron a conquistar los pueblos en el norte de Europa, aumentó su consumo. Claramente porque en el norte hay más vacas, porque las vacas necesitan mucho pasto, ¿no? La comida principal era la noche anterior a la puesta del sol y era la comida más abundante y enérgica, o sea que comían bien en la cena, ¿de acuerdo? Además, pueden verlos. Esto que pueden ver es un molinito que algunos soldados podían tener para hacer harina. Los romanos, igual que los italianos, saben que el vino es un alimento, no es un placer. Debe acompañar casi toda la comida, no es un lujo, ¿de acuerdo? Y lo que están viendo ahora es el panis militaris. Como dice muy bien el nombre, es el pan de los militares y se hacía con harina, agua, aceite, sal, pimienta y hojas de laurel. No vayan pensando que estas hojas que están encima se cayó del árbol. No, es hoja de laurel que es parte del alimento. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, además de la comida, pasamos a otro tipo de servicio, que es el servicio médico. El médico militar romano era un médico extremadamente práctico. O sea, en la época no había universidades de medicina, no podías estudiar 5 o 6 años de la anatomía y todo. No, normalmente era otro médico militar que te explicaba cómo funcionaban las cosas. ¿En qué se especializaba? Claramente en cerrar heridas, porque la gran parte de las heridas que tenían los soldados eran hemorragias, ¿no? Hemorragias, golpes. Entonces tenía que cortar hartos que estaban infectos, cerrar heridas, si se puede, con hilo y evitar infecciones. Sorprende ver el grado de calidad que tenía el médico romano, pero no tanto si se dan cuenta que los romanos tuvieron guerras siempre. O sea, desde la primera época romana, ellos empezaron a ver cómo se podía cuidar una persona herida. Entonces, si se muere, mi método no funciona, si sobrevive, pues sí. Esta es la práctica, o sea, el médico romano es extremadamente práctico y por lo mismo funciona. ¿Por qué? Porque tuvo siglos de práctica y entonces los médicos se transmiten el conocimiento. El jefe médico se llama simplemente medicus. La palabra medicus es una palabra romana que luego pasó a los demás, latina, y luego pasó a los demás idiomas, ¿no? Y también había una enfermería. Esta enfermería se llamaba valetudinarium, que era el hospital militar del campamento. Seguimos con el chisme y vamos a ver cuánto ganaba un soldado. El soldado recibía un stipendium. Stipendium es su salario, ¿ok? El dinero que recibía se quedó casi igual hasta la época de Septimio Severo. Pueden ver aquí, bajo Augusto recibían 225, bajo Domiciano recibieron 300 y bajo Septimio Severo incrementó, pueden ver, del 50%, ¿no? O sea que el salario casi se quedó igual hasta la época de la dinastía de los Severi. Esta no es una buena noticia, porque en la época exactamente como hoy la inflación existe. Y si tu salario se queda igual, pues adivinen, vale cacahuates. Entonces, hasta la época de Septimio Severo, los soldados ganaban casi nada. Fue él que adaptó un poquito más el salario, lo aumentó para que finalmente pudieran comprarse algo. Con Caracalla aumenta un poquito más y cuando llegamos al reino de Massimino el Trace, que fue prácticamente ese emperador bárbaro que estudiamos, el monstruo de Frankenstein, ¿no? Ya el salario alcanzó el doble, 1.350 denarios, pero no tienen que pensar que finalmente ya eran ricos, simplemente la inflación era tan fuerte que tuvieron que doblar el salario para que valiera algo, ¿de acuerdo? Entonces, la inflación claramente es lo que redujo el valor del salario de cada soldado. Esta pérdida de valor obliga al Estado a pagar lentamente con bienes que no sean el dinero, como le dicen ustedes, en especie. O sea, empezaron a darle cereales
sal y cualquier cosa que no pudiera perder valor con el tiempo. Perdón, lo que estamos viendo como ejemplo que ganaba un legionario, pero claramente dependiendo del nivel aumentaba el salario. Un tribuno del más alto nivel pueden ver que ganaba como miles de legionarios, ¿no? Bueno, al momento de terminar su servicio, llegaba a retiro, como decir que se llegaba a su pensión. Y dependiendo de cómo terminó su servicio, había diferentes salidas. La salida más bonita se llama honestia missio. La honestia missio es la licencia honorable con posibilidad de recibir dinero, y esto se llama numaria missio o tierras, agraria missio. Tengo que decirlo, todos los soldados querían terminar su servicio con un poquito de tierra. Era el sueño de cada romano. Retirarse de la guerra, irse con su familia en su tierra o crearse una familia, porque acabas de retirarte con el dinero, ya puedes encontrarte mujer y ahí cultivar la tierra con lo que queda de tu vida y luego, si posible, pasársela a tu hijo si no hay una crisis. Luego había la causaria missio. Son legionarios que fueron dados de alta prematuramente por lesiones o enfermedades, exactamente como en el ejército actual. No puedes mantener como soldado una persona que ya tuvo algún problema de salud o que durante la guerra perdió un brazo, me parece comprensible, ¿no? Luego había la graciosa missio. La graciosa missio se daba cuando el comandante regalaba el despido al soldado, y esto era un despido positivo, o sea, te le dan como un regalo. Entonces, más bien te dejan disfrutar más tus últimos años de vida. Ahora llega la peor. La peor en absoluto es la missio ignominiosa, o sea, el despido deshonroso. Esto se daba en casos de traición, cobardes o gente que no se comportaba de manera correcta con los demás soldados. ¿De acuerdo? Entonces, esto era la pesadilla del soldado, ser despedido de manera ignominiosa, y normalmente un soldado que termina así no tiene muchas alternativas. Casi siempre termina haciendo algún trabajo muy feo como conserje o termina como criminal, porque tiene la preparación militar suficiente para saber golpear, pero legalmente ya no lo puede hacer. Dije conserje, tengo que explicarlo. Cada edificio romano en donde vivía mucha gente, se habla de 200, 300 personas, necesitaba un guarura. Este guarura era el mismo conserje, era una persona que se sentaba fuera de la puerta, esperaba que la gente entrara y dependiendo de la cara que tenían que aceptarlos o rechazarlos. Claramente no podía ser débil porque con tus brazos tienes que obligarlos a quedarse afuera. Entonces, algunos soldados que terminan muy mal su carrera terminaban así, como conserjes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto tenían que trabajar para poder retirarse? No es fácil decirlo porque es otra cosa que cambió con las épocas. Augusto, en el año 16, estableció que el soldado tenía que quedarse activo durante 16 años o 20 si no estaba cansado. En el 5, en el 5 después de Cristo tuvieron que cambiar la ley porque cuando llegaban a 16 años de servicio, justamente todos querían retirarse. Me parece justo, no quieran regalar otros 4 años de tu vida, ¿no? Y así se proclamó que los soldados tenían que seguir activos hasta 20 años de carrera militar, y los que alcanzaban 20 años recibirían 12,000 sestercios. Es un buenísimo regalo que luego fue confirmado bajo el emperador Tiberio. Se sabe, pero, que algunos soldados siguieron en servicio por 30, 35 años. Como siempre pasa, hay gente que no quiere retirarse, y también en la época romana había soldados que no querían o no podían retirarse, posiblemente porque no tenían nada fuera del ejército. El ejército era no solo su trabajo, sino su vida y su familia. Una persona que no tiene familia o que perdió a todos porque se murieron, no quiere retirarse porque ya perdió todo. ¿Ok? Entonces algunos soldados se quedan en el ejército hasta su muerte.
Una vez terminada el servicio, se volvían veteranos. Otra palabra de origen romano y que sigue existiendo hoy, veterano. El veterano, pero podía ser llamado otra vez en caso de necesidad. O sea, si hay una invasión terrible y el Imperio Romano no puede defenderse bien, llama a todos los veteranos a que regresen al ejército. Y claramente es una medida de emergencia, ¿no? Porque se supone que esta persona ya merece el descanso. Seguimos con el chisme y hablamos de las puniciones, los castigos. Los soldados con frecuencia usaban los castigos corporales o castigos físicos como latigazos o golpes con el bastón. Otros castigos eran más humillantes porque tenían que darle vergüenza al soldado. Por ejemplo, puede parecer raro, pero algunos soldados eran obligados a comer solo cebada. ¿Por qué? Porque la comida, claramente la parte principal es la proteína, ¿no? Entonces, comer proteína, vino, y es lo que hace buena la comida. Una persona que come solo cebada es una persona que solo le permiten sobrevivir. Y era también algo, una fuente de vergüenza. La persona que come cebada es un desgraciado, una persona que se lo mereció. Otro castigo que puede parecer raro es quitarle el cingulum. El cingulum lo pueden ver en esta foto o en esta escultura, es el cinturón de romano. Es otro de los símbolos del soldado y entonces una persona que le quitan el cingulum es una manera de decir tú ya no eres hombre. ¿Ok? Cuando terminó el imperio, bueno, en la fase final del imperio, cuando había pocos soldados, realmente era difícil castigarlos o matarlos por algún problema que provocaron. Empezaron a inventarse otro tipo de castigos. Entre los más fantasiosos era uno de vestirlos como mujeres. Esto lo hizo el emperador Juliano con unos caballeros que se retiraron durante una batalla. O sea, los caballeros son las tropas de élite del ejército. Si ellos mismos no enfrentan la batalla, pues hay que castigarlos, si no el ejemplo va reproduciéndose, ¿no? Entonces los vistieron de mujeres porque claramente querían darle vergüenza. Pero la pena peor en absoluto que podían dar a los hermanos era la decimación. La palabra decimación llega del décimo, o sea, 1 de cada 10. ¿Cómo funcionaba? La decimación se utilizaba cuando un grupo entero de soldados, no digo una legión porque es difícil, pero sí un pelotón de soldados, escapa durante la batalla. Entonces, si ellos escapan todos juntos, adivinen, la culpa es de todos. Pero tampoco puedes asesinar a 200 personas, ¿no? Pero puedes hacer algo mucho peor, porque la decimación tortura a 9 personas y mata a una. ¿Qué hacían? Los soldados eran obligados a poner sus nombres en una jarra. Luego sacaban, sorteaban, literalmente es un sorteo, de un décimo de cada grupo, o sea que de cada 10 personas salía un nombre. Esta persona tenía que encuerarse, desnudarse completamente y los otros 9 tenían que matarlos a golpes. Imagínense, espantoso, porque deja tú el güey pobre que muere golpeado. Los otros 9 que fueron sus amigos y que tenían que masacrarlo en frente de todos. Este método claramente creaba un trauma colectivo. ¿Por qué? Porque este grupo tuvo que eliminar 1 de cada 10 con sus propias manos. O sea, tampoco es algo rápido, porque matar a golpes de bastón no es rápido. Y este grupo ya no va a escaparse. Bueno, me parece comprensible. No quieren que se repita esta experiencia, ¿no? Y ustedes dirán, ah, qué pinche barbaridad, qué suerte que vivimos en tiempos modernos. No, porque ¿saben cuándo fue la última vez que se utilizó la decimación? Fue en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Pero el método, por suerte, fue diferente. En el ejército romano, sí, se mataba a golpe con bastón,
Pero en el ejército italiano, cuando se retiraba un grupo entero, otra vez se sorteaba un soldado de cada 10 y se disparaba a uno de cada 10, pero eran los mismos soldados que tenían que disparar. O sea, puede ser que sea más humano dispararle, pero aún así es el mismo tipo de trauma. Y no vayan a pensar que sea algo normal. El ejército italiano fue realmente visto como animales. ¿Por qué? Ningún ejército moderno en el 1900, porque la Primera Guerra Mundial en Italia se luchó entre el 15 y el 18, ningún ejército de esa época hacía eso a sus propios soldados, pero les demuestra también el nivel de gravedad de la culpa que es escaparse a la batalla, ¿de acuerdo? Hablamos de algo más bonito, porque si no se quedan sin hambre, y hablamos del genio militar romano. Los romanos eran no solo grandes soldados, sino también buenos ingenieros. A acompañar al ejército también había ingenieros militares que tenían que planear y realizar las grandes obras públicas. Se habla de calles, puentes, canales y también armas de asedio, de sitio y fortalezas. Como pueden ver aquí, están preparando fortalezas y están construyendo. O sea, los soldados jamás estaban en descanso, ¿sí? La misma práctica de la construcción era considerada como parte de la preparación física del soldado, porque necesitas usar tus músculos, ¿no? Para excavar y para golpear. La construcción de las calles durante una guerra era fundamental. Se acuerdan muy bien que los romanos son famosos por sus calles, ¿no? Pero en la época de guerra se limitaba al inicio al corte, a la tala de los árboles, a eliminar los arbustos, a aplanar todo lo que no permitía el camino rápido y a excavar túneles en la roca o en las colinas. Esto era para permitir el paso rápido del soldado. Una vez que la región ya era pacificada, como decir que ya fue conquistada, entonces se podía mejorar el estado de estas calles, se podía poner piedras y se ponía también volverlas útiles al paso de los civiles como los mercaderes. Hablando de armas, las armas de sitio, las armas de asedio para las ciudades, tenemos la primera vez que encontramos estas armas en el 502 antes de Cristo. Prácticamente es justo el inicio de la época republicana y ya se habla de poliorcética. La poliorcética es el arte, la técnica de abrir las ciudades. Cuando los romanos encontraron estas armas fue al contacto con los griegos. Ellos agarraron las armas griegas y luego las mejoraron y las perfeccionaron. Podemos ver aquí, tenemos armas que tenían que golpear las defensas enemigas, como el onagro, la balista o la catapulta, y tenían otras que tenían que simplemente defender los soldados, como el testugo y el músculo, que tenían que permitir a los soldados de acercarse a la puerta de la ciudad y empezar a intentar abrirla. Otra cosa importante es la rampa. Lo vimos con la conquista de Jerusalén. La rampa permite a los romanos anular la defensa que da una muralla alta, porque si la muralla es alta 10 metros y la rampa es alta 6, pues ya los chingaste, porque ya puedes permitirte saltar allá y entonces atacar la ciudad. Esta torre, la torre es un modelo que se desarrolló en Alejandría de Egipto, pero empezaron a usarlos también los romanos. Ahora vamos a una parte más tranquila, que es la religión. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos de religión con los soldados? Sí, los soldados eran ciudadanos romanos, entonces se supone que tenían la misma religión, ¿no? Pero tuvieron algunas preferencias. El ejército era el medio de expansión de la civilización romana y esto también desde el punto de vista religioso. Los dioses principales eran Marte, claramente el dios de la guerra, la diosa Roma, es una diosa que representaba la ciudad, Júpiter y el emperador, porque también el emperador se consideraba una divinidad, entonces había que hacerle sacrificios.
como ya vimos, los soldados tenían que jurar al emperador y también cumplir sacrificios en honor de su salud. Quien no lo hacía se consideraba traicionero y era condenado a muerte. ¿Por qué? Porque no estás respetando el símbolo real de Roma, que es el emperador. Periódicamente tenían también que celebrar rituales colectivos con desfiles del ejército en la ciudad. O sea, no solo el simple soldado raso hacía sus sacrificios, sino como grupo, todos juntos, hacían sacrificios colectivos adentro de Roma. Es como si fuera el desfile del ejército en un día de la patria actual, porque cada nación tiene un día que festeja de la patria, ¿no? Solo que actualmente la fiesta es civil y el desfile es algo militar, pero no tiene componente religioso, ¿no? En la época sí. A menudo los soldados intercambiaban las divinidades con las divinidades de los lugares que estaban atacando o defendiendo. Esto porque jamás los romanos vivían en burbujas. Siempre estaban en contacto con el ambiente en donde estaban, ¿sí? Entre las religiones que tuvieron más éxito entre los soldados estuvo Mitra. ¿Quién es Mitra? Mitra se puede ver normalmente con este tipo de representación. Es un hombre con el gorro frigio, es ese tipo de gorro con punta que también está en la tradición de Francia, y se representa normalmente matando a un toro. Mitra se encuentra en varias religiones, desde el hinduismo, entonces en India, hasta la religión de Persia, que se llama mazdeísmo, pero el Mitra que entró en el mundo romano tuvo influencias griegas. En Pérgamo o en Cilicia, entonces los dos lugares son de la actual Turquía. En estos dos lugares hubo un contacto entre Roma y el culto de Mitra. Y así Roma tomó esta forma de culto, pero la usó de forma mistérica. ¿Qué significa culto mistérico? No tiene nada de misterioso. El culto mistérico significa que el conocimiento total de tu religión no lo tienes al inicio. El conocimiento se obtiene por pasos y si tú quieres el conocimiento completo necesitas toda una ceremonia que al final te demuestra que tú eres uno de los pocos que tiene todo el conocimiento, ¿de acuerdo? Eso se llama culto mistérico. Algunas veces el culto mistérico pedía dinero, o sea, más pagas y más te explicamos, y otras veces era simplemente una cuestión de fe. El símbolo más representado, como ya les dije, es la tauroctonia, o sea, cómo mata un toro. Era abierto solo a los hombres y en eso se celebraba al interior de grutas. Estas grutas luego fueron transformadas en mitreos, o sea, en templos, en edificios que pero tenían siempre que parecer a una gruta. Lo que están viendo aquí en el mapa es una enorme demostración de cuántos mitreos había en el Imperio Romano. Pueden ver un chingo de mitreos, sobre todo en el área entre Francia y Alemania y en el área que hoy se llama Península Balcánica. Además, el otro gran polo de mitreos es Italia Central, alrededor de Roma. ¿Saben qué tienen en común estos tres puntos? La presencia del ejército. El ejército estaba en la capital, en el frente de Reno y en el frente del Danubio. Pero pueden preguntarse, ¿nació primero el huevo o la gallina? Porque no se sabe si la presencia más fuerte del ejército estimuló, mejoró la presencia de mitreos o la presencia de mitreos ahí es lo que también llamó la atención de los soldados, ¿ok? Entonces, esto demuestra pero que hay una conexión directa entre soldados y el dios Mitra. Mitra también tiene otras, ¿cómo se dice? Alguna información curiosa, porque también se celebra el 25 de diciembre, igual que el nacimiento de Cristo, y también Mitra tuvo 12 apóstoles, igual que Cristo. O sea, tuvieron algunos puntos en común las dos religiones, además de ser originaria los dos del Oriente Medio. No estamos muy seguros de quién influenció a quién, o sea, si el cristianismo influenció a Mitra o al contrario.
Alrededor del año 200 después de Cristo se difunde entre los soldados, mercaderes y esclavos. Cuando el emperador Aureliano introduce el Sol Invictus, o sea, el culto del sol, esto se une al mitraísmo y las dos religiones se funden, se vuelven una sola, y así el mitraísmo obtiene un reconocimiento de alto nivel porque el mismo emperador quiere potenciar este culto. Lo que están viendo ahora es un mitreo, el mitreo de San Clemente en Roma. El mitreo se ve exactamente así, es un lugar oscuro, húmedo, bastante frío, porque tiene que darte la idea que estás en una gruta. Por eso, originalmente, los mitreos eran grutas. O sea, la gente se reunía dentro de la gruta y cuando no había grutas empezaron a construirla, o sea, más bien a excavarla. ¿Dónde se encuentran mitreos al día de hoy? El culto de Mitra tristemente ya no existe, pero algunos de los mitreos se volvieron iglesias. ¿Por qué? Porque en la religión, exactamente como en la cocina, nada se tira. Entonces, si acabas de servir un platillo y todavía te quedan sobras, lo calientas otra vez, le agregas algo, le pones perejil, lo sirves otra vez. Lo mismo pasó con el culto de Mitra. ¿Por qué? Muchos mitreos importantes tuvieron encima de ellos iglesias católicas. Actualmente, los mitreos pueden todavía verse en Roma, pero fueron transformados en catacumbas porque los cristianos ya no lo usaban como culto de Dios Mitra, pero lo usaban para poner sus muertitos. Entonces, como pasó también en México, grandes centros de cultos anteriores se quedaron centros de cultos, pero se transformaron, se reciclaron en la nueva religión. Entonces, cuando una iglesia romana es de la época muy antigua, estoy hablando de los primeros siglos después de Cristo, pueden apostar un 50% que debajo de la iglesia está un mitreo. ¿Ok? Porque es una manera bastante lógica de reciclar el lugar sin obligar a la gente de cambiar de iglesia, porque sigues yendo al mismo lugar, solo que vas adorando a otro Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo terminó este culto? Porque estaba yendo muy bien, ¿no? El culto terminó por culpa de las invasiones de los bárbaros. Se acordarán que justo estos frentes, el frente del Reno y el frente del Danubio, fueron los que ya no pudieron aguantar. Y cuando los bárbaros invadieron estas tierras, claramente fueron perdidas. Entonces, la gran parte de mitreos se perdieron por causas de guerra. Luego, el desarrollo del cristianismo como religión también lo golpeó desde el interior. Entonces, el ataque afuera de los bárbaros y el ataque al corazón del cristianismo eliminó la religión de Mitra. Terminamos hablando del tiempo libre. ¿Cómo pasaban el tiempo libre los soldados romanos? Como ya les dije, los soldados romanos eran ciudadanos. Entonces, como todos los ciudadanos, pasaban el tiempo libre de manera romana. ¿Qué significa? Que les encantaba ir a las termas, les encantaba estar limpios. Se encontraron cerca o adentro de algunos campamentos termas. Claramente, donde había una zona volcánica es más fácil adquirir agua caliente, ¿no? Pero también había pequeños anfiteatros donde se podían enfrentar los enemigos. Y ustedes dirán, ¿cuáles enemigos? Es muy fácil. Los soldados capturan a los soldados enemigos y los reciclan transformándolos en gladiadores. Entonces, cuando termina la batalla, dice, esta noche vamos a divertirnos, porque vamos a ver cómo los enemigos se matan entre ellos. Esto era clásico diversión romana, ¿no? Otro juego que les gustaba mucho a los soldados eran los dados. Lástima que eran ilegales, pero aún así se encontraron muchísimos dados en cada campamento romano. Y esto significa que en esa época, igual que en la nuestra, la ley es una cosa y la realidad es otra. Entonces ellos usaban los dados y apostaban parte del salario, apostaban el vino y la cerveza que le dio el ejército. Y en realidad era una manera para pasar el tiempo, porque si no estás en un área que está bajo ataque, literalmente tu vida es bastante aburrida. Tienes que estar ahí 20 años defendiendo un área en donde no pasa nada. ¿De acuerdo? Última cosa que tuvieron para tiempo libre es la familia. ¿Por qué?
porque como ya les dije, después del emperador Septimio Severo, los soldados podían casarse. ¿Qué hacían en el tiempo libre? Estaban con sus hijos, estaban con su esposa, jugaban, charlaban, o sea, una vida normalísima, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme, también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.